Bueno, y como decíamos en el comienzo de este programa y como lamentablemente estamos, pareciera, condenados no al éxito, sino a repetirlo, nos encontramos esta mañana con el doctor Jorge Hefner. Gracias, Jorge, por recibirnos y, como les decimos a todos los profesionales, gracias por su tiempo y por compartirlo con los demás en un acto de generosidad. Muchas gracias. Tenga usted buenos días. Buenos días y gracias a ustedes. Un placer charlar un ratito con ustedes. El placer es nuestro y eso lo incluye, claro que sí, a Walter Brown, jefe de redacción del Cronista, que como cada martes nos acompaña. Walter, buenos días. Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, una vez más, no lo decís, lo decías en el comienzo del programa. Seguimos con un tema que nos preocupa, un tema que nos tiene que llamar la atención, que nos tiene que generar atención, que tiene que ver con la pandemia de coronavirus, con cómo se está desarrollando en la Argentina, con cuáles son los cuidados que hay que tener, cómo seguir en este tiempo, en este nuevo tiempo dispuesto por el gobierno hasta el 21 de mayo de medidas de aislamiento, de medidas de cuidado, y qué nos puede llegar a venir a futuro, ¿no? Y por eso nada mejor que hacerlo con un especialista, como el doctor. Jorge, vamos a la estricta actualidad. Parece que hubo una suerte de amesetamiento, o por lo menos que la curva no siguió tan dramática como venía siendo las proyecciones. ¿Esto tiene que ver con las medidas de prevención que tomó el gobierno? ¿Se puede adjudicar a otra situación? Sí, mira, tal cual lo que vos decís. Si tomamos el espacio de mes y medio para atrás, durante prácticamente el primer mes hubo un aumento dramático en el número de casos, donde prácticamente en el correr de 2 o 3 semanas se triplicó el número de casos diarios y se duplicó el número de fallecimientos. Y en la última semana y media, 2 semanas, hay un amesetamiento e incluso una reducción en el número promedio de casos diarios, una reducción pequeña, pero bueno, es bueno ver que hay alguna reducción de entre un 10 y 15% en el número de casos. Tiene que ver con básicamente dos cuestiones. Primero, con las medidas de restricción, que siempre las medidas de restricción, al limitar el contacto entre personas, hace que baje la incidencia de la infección, no hay magia, no hay medidas alternativas, siempre las medidas de restricción en momentos tan críticos están planteadas. Y segundo, en la extensión del programa de vacunación que avanza a paso lento, pero ya hemos cubierto a todo el personal de salud, a las personas mayores de 70 años en más de un 80% y a las personas mayores de 60 años prácticamente en un 50%. Entonces, las restricciones junto con la extensión del programa de vacunación es lo que hace que empezamos no a aplastar la curva, sino a una pequeña disminución que todavía no se ha visto reflejada en lo que a mí nosotros más nos preocupa, que es ese nivel muy próximo a la saturación en las unidades de cuidados intensivos y en las terapias. Walter. Sí, doctor, ese nivel de saturación tiene que ver con que los infectados hoy, por las razones que usted señalaba, porque los mayores están más cuidados, tienen en este caso la vacunación avanzada y no tanto los menores de 60 años, tiene que ver con que son ellos los que terminan internados y que los cuerpos responden de una manera diferente al coronavirus. Bueno, es verdad, ese es uno de los aspectos a considerar. En la primera hora, el promedio de edad de los internados en terapia era 70 años. Y ahora el promedio de edad de los internados en terapia, en gran parte por la vacunación, es de 53 años. Eso en un sentido es bueno porque esta gente tiene más resistencia y todo lo que queremos es que salgan bien de las terapias. Pero implica que al tener mayor resistencia, la rotación de camas y de equipos en terapia puede ser más leve. Y el otro aspecto a considerar es la circulación de las nuevas variantes. En Argentina hay dos variantes que, si vos las sumás en el AMBA, dan cuenta del 50% del total de las infecciones, que es la variante de Kent, la de Reino Unido, y la variante originada en Brasil, que es la variante de Manaus. Ambas tienen amplia circulación y se asocian a mayor transmisibilidad, mayor gravedad de la infección y encima notamos también un desplazamiento hacia grupos etarios más jóvenes. Doctor, y estas variantes todavía no sabemos si pueden ser cubiertas o no con las vacunas que se están dando actualmente. Así es, mira,
En el mundo, hoy por hoy, hay 3 variantes que preocupan mucho. Una es la de Manaos, otra es la británica, esas 2 las tenemos, y una tercera que preocupa más, inclusive, que es la variante sudafricana. La variante sudafricana, que no está en el país, no la hemos detectado, evade muy fuertemente la respuesta inmune conferida por vacunas. Por ejemplo, eso lo sabemos en relación a Oxford AstraZeneca, en un estudio desarrollado en Sudáfrica sobre la base de 3.000 personas vacunadas. Protege muy poquito. En la variante británica, que sí tenemos acá, es una de las 2 que tenemos, no escapa la respuesta inmune en absoluto de las vacunas. Y la variante de Manaos escapa, pero muy parcialmente, muy parcialmente. Es decir, que nuestro desafío hoy por hoy con la circulación es extender el programa de vacunación. Y esa extensión sería absolutamente efectiva. Esperemos que en las próximas semanas y meses no ingrese la sudafricana o no se generen nuevas variantes con mayor capacidad de evadir la respuesta inmune. Esperemos. Walter. ¿Estamos más expuestos, doctor, a esos ingresos por las condiciones climáticas que se avecinan, por las menores temperaturas que vamos a tener a partir de este mes en adelante? No particularmente al ingreso de la variante sudafricana o de otras variantes, porque hoy por hoy tenemos un control mucho más estricto de lo que son las fronteras, de lo que tuvimos en su primer momento. El punto es, en relación a lo que vos decís, es que cuando viene el frío y ahora se acerca una temporada de menores temperaturas, no es que el virus se vuelve más contagioso o más bravo, es que estamos mucho más tiempo recluidos, toda la población, en ambientes cerrados. Y hoy sabemos que la transmisión por aerosoles es preponderante, que son pequeñas gotitas que contienen partículas virales que quedan mucho tiempo flotando en el aire. ¿Por qué? Porque son muy, muy chiquitas. Y entonces los ambientes cerrados se caracterizan por ser eficientes vías de transmisión. El frío hace que salgas menos y eso no joroba en el sentido de que se transmite mucho más el virus. Por eso, a las medidas clásicas de protección, que es uso de barbijo, distanciamiento social y medidas higiénicas, lavarse frecuentemente las manos, incorporamos una cuarta que es muy, muy importante, aún en el escenario de temperaturas invernales, que es airear los ambientes. Airearlos en el ámbito escolar, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar. ¿Para qué? Para bajar la densidad de partículas infecciosas que están flotando en el ambiente. Ahora esto también, doctor, nos hace caer en una trampa, acaso por la necesidad que tenemos lógica y humana de que esto se termine y de ver a nuestros amigos, a nuestras familias, que es, si nosotros estamos en lugares abiertos, de todas maneras el cuidado debe existir. No por estar en lugares abiertos estamos libres de la circulación del virus. Así es, tal cual como vos lo decís. Estar en lugares abiertos brinda mayor tranquilidad, pero claro, una cosa es estar en grupos de 2 o 3 personas o en burbujas en un parque, o esto estar en grupos de 20 personas que no son convivientes, ¿sí? Entonces, Claro. todo es relativo. Entonces, obviamente, 20 personas en un ambiente cerrado es prácticamente hoy por hoy una condena a contagiarse, pero como vos decís, si no tomás los cuidados en un ambiente abierto, también tenés posibilidades. Más, haces un ambiente donde la gente habla, cuando vos hablás, cantás, o más, haces algún tipo de gimnasia o actividad aeróbica, expelés muchas más partículas infecciosas y entonces la posibilidad de contagio se incrementa. Es decir, las medidas que practicamos en los ambientes cerrados, como vos decís, las tenemos que practicar también en los ambientes abiertos. Y cómo se burlaban, antes de pasarle a Walter, digo, cómo se burlaban de nuestras autoridades sanitarias cuando decían precisamente esto, doctor, el tema de cantar, el tema de reírse fuerte, el tema de hablar fuerte, todo esto también para llevarlo, antes de pasarle a Walter, en esta cosa de lo difícil que ha sido para ustedes, los científicos, los que conocen, dar con esta suerte de tosuda y obstinada ignorancia, ¿no? Que tanto daño termina haciendo en el medio de una pandemia. Claro, el asunto es cómo se comunican las cosas, porque cuando hay motivos, porque nosotros hay cosas que incluso los científicos que estamos abocados 48 horas por día a estudiar, sigue habiendo terrenos que nosotros no tenemos respuestas. Nosotros sabíamos que venía una segunda ola en la Argentina, pero no fuimos capaces de predecir que la magnitud de la segunda ola iba a ser tan tremenda como fue. Entonces seguimos teniendo cuestiones donde
hay margen de grises, hay margen de dudas, pero en otras cuestiones no hay dudas. Uso de barbijo, no hay dudas. Distanciamiento, no hay dudas. Airear los ambientes, no hay dudas. El éxito tremendo de la vacunación, no hay dudas. Tenemos menos vacunas de las que necesitamos, pero la población vacunada, la posibilidad de infectarse bajó prácticamente en un 80-85%. Entonces, en estas cuestiones que no hay dudas y son tan importantes, tenemos que aprender a comunicarlas todos, ¿eh? Los científicos, que a veces hablamos medio entrebuscado, medio difícil, de la mejor manera posible, porque así, ahí sí podemos ser taxativos y claros. Walter. Sí, respecto de las dudas que no hay, le voy a trasladar una que sí hay y que empecé a observar en estos días respecto de algunos experimentos que se están haciendo en el exterior a partir de la vacunación, precisamente, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra están experimentando con la posibilidad de hacer una reunión en una discoteca con 3.000 personas que tengan certificado de vacunación. ¿Eso impide la posibilidad de transmisión del virus, el estar vacunado? ¿O están entrando en un terreno bastante espinoso al hacer este tipo de experiencias? Es un buen punto el que planteas, un punto complejo. Si yo tomo la experiencia del Reino Unido, yo lo que veo es lo siguiente. En los últimos 3 meses, el número de casos bajó de 60.000 a 2.500 diarios. Y en el consonante con eso bajó los niveles de mortalidad. En base a una campaña de vacunación mucho más extensa, pero en un sentido parecido a la nuestra. Una primera dosis de Oxford AstraZeneca y una segunda dosis dilatada en el tiempo. Y ayer, por ejemplo, yo leía, no de este experimento, pero básicamente se habilitaron nuevamente en Reino Unido discotecas. Entonces, en cuanto a eso, yo realmente sería un poquito más conservador que lo que han sido las autoridades de Reino Unido. Ellos hicieron medidas estrictas, muy estrictas, muy estrictas. No se podía salir a la calle después de las 18 horas, estoy hablando por 4 meses. Por 4 meses las cumplieron. Y dieron un vuelco y abrieron. En mi percepción, desde acá, desde lejos, yo hubiera abierto en forma paulatina. Y en relación al segundo problema que vos planteás, ¿la gente vacunada contagia o no contagia? La gente vacunada contagia. Puede contagiar. Menos. Estimamos tiene un 40% de probabilidad de contagiar frente al 100% que es una persona no vacunada con un contacto estrecho previo. Entonces, si hacen una experiencia científica donde se le notifica a todo el mundo que se va a padecer riesgo de contraer infección y se le da todas las posibilidades, si es una experiencia hecha científicamente, bueno, cabe la posibilidad que lo hagan cuando toda la gente está notificada y para sacar conclusiones. Pero si la conclusión es que la gente se infecta, entonces no habilitamos discotecas, no habilitamos boliches. Pero si fuera una conducta generalizada, yo realmente no la puedo compartir, por lo menos en este momento. El mundo va camino a ciertos consensos dentro de lo que usted dice, Jorge, y con total honestidad y honradez profesional, lo mucho que no se sabe, pero dentro de lo poco que sí se sabe, está claro que el aislamiento, la distancia social y las medidas de confinamiento siguen siendo, acaso, a la par de las vacunas, la única medida que tenemos. Recalco esto porque todavía hay gente que sigue diciendo que nos encierran, que la libertad, que los regímenes estalinistas, digamos, y está comprobado de manera universal con gobiernos de todo el abanico partidario posible que el confinamiento, si selectivo, si focalizado y si intenso, es hoy por hoy la herramienta más eficaz para combatir la pandemia. Absolutamente. Y ahí no hay cuestiones ideológicas, o no debería haber cuestiones ideológicas, cuestiones de grietas o cuestiones de quienes están a favor de una supuesta libertad o de una supuesta no libertad o un régimen restrictivo, porque como vos decís, en todos los países lo hicieron, y estás hablando desde China, cualquier país de Europa, gobiernos liberales, gobiernos más progresistas, todos se vieron obligados a hacerlo. Y los que no lo hicieron padecieron las consecuencias. Y esto es importante, porque si yo comparo, por ejemplo, hablando de países de Europa, Suecia con cualquier otro país escandinavo. Suecia tiene 10 veces más mortalidad que cualquier otro país escandinavo. ¿Por qué?
porque apostó a lograr una inmunidad de rebaño por la propia infección. Y le fue horrible. Suecia está transitando ahora su tercera ola, mientras los otros países escandinavos tienen niveles 10 veces inferiores de infecciones y de muertes. Es decir, que volvemos a donde hay dudas y donde no hay dudas, donde hay grises y no hay grises, que las medidas de restricción son absolutamente necesarias, imprescindibles. Cuando vos estás en un momento de ascenso de los casos, no hay nadie que la pueda discutir. No hay nadie que la pueda discutir, está claramente demostrado. Y confundir eso con restricciones a la libertad realmente es una confusión intencionada. Walter. Sí, doctor, sabemos que las vacunas se han espaciado en el tiempo para recibir la primera dosis y la segunda dosis. Le quiero preguntar por aquellos que ya han padecido y han atravesado la enfermedad del coronavirus y reciben su primera dosis de vacuna. ¿Tienen un mayor nivel de antígenos en el cuerpo a partir de haber atravesado por la enfermedad o también tienen que avanzar en una segunda vacunación? Mira, eso forma parte de un estudio, de un trabajo que hicimos varios institutos del CONICET y universidades nacionales, estudiando cuál era la respuesta en anticuerpos, la producción de anticuerpos, porque la defensa se trata de esto, de cuántos anticuerpos producís centralmente. Y lo que encontramos en ese estudio es que las personas previamente infectadas con una dosis producen mayor tenor de anticuerpos que aquellas que no fueron infectados y recibieron el esquema completo de las dos dosis. Es decir, que si vos estuviste infectado y te das una dosis, realmente estás muy, muy protegido. Y eso significa que podés dilatar con mucha tranquilidad de la segunda dosis, porque los niveles de anticuerpo y la respuesta inmune de memoria que generaste es incluso más efectiva que los no infectados con dos dosis. Doctor, ¿y qué panorama se advierte a futuro? ¿Estamos cerca de una tercera ola? Digamos, ¿puede llegar a pasar esto en la Argentina? Depende de varias variables, creo yo. Estamos ahora transitando el peor momento de la pandemia en Argentina, pero es un momento paradojal porque hay una perspectiva. Y yo creo que es una perspectiva que la tenemos que medir en meses. Yo creo que en 2 o 3 meses, si hacemos lo que tenemos que hacer, vamos a estar mucho mejor y no con el desafío de enfrentar una tercera ola, sino con un escenario donde vamos a poder liberar muchísimas actividades. ¿Por qué te digo esto? Porque el éxito de las vacunas ha sido tremendo. Tremendo. Es decir, todas las estadísticas que vimos en la fase 3, pero ahora en el terreno nuestro, en Argentina, sobre la base del seguimiento de millones de vacunados, los resultados son sorprendentemente buenos. 80 y pico, 90% de protección en la gente vacunada. Entonces, en los próximos 2 meses, y más en este momento crítico, es darle tiempo a que lleguen 4, 5, 6 millones de vacunas más, que podamos completar la vacunación de las personas mayores de 60, que bajemos a 50, que podamos vacunar a las personas que padecen de comorbilidades, aunque sean más jóvenes. Entonces, en un escenario donde podamos extender la vacunación, si ahora, hoy por hoy, respetamos las medidas de protección y respetamos las medidas de restricción, más allá de que algunos puedan estar de acuerdo o no, pero bueno, en un momento de pandemia, que es una guerra, hay una conducción centralizada que yo creo que tenemos que respetar, más allá de ciertos disensos que pueden ser lógicos o no. Yo creo que entonces, si respetamos las pautas de restricción, si nos ponemos las pilas, salimos a la calle con el barbijo bien puesto, y hay gente, mucha gente, que no lo hace. Si respetamos el distanciamiento, si respetamos el hecho de lavarnos las manos en forma continua y airear los ambientes, eso, más las restricciones, más las vacunas, yo creo que nos crean un ambiente muy favorable para pensar que en 3 meses estamos fuera de este laberinto negro. Walter, te toca la última. Sí, la última tiene que ver también pensando un poco en el futuro, ¿no? Sabemos que ha aumentado la cantidad de testeos que se realizan en la población y también por eso se empiezan a detectar también más casos, más contagios en esta segunda ola. Y también empezamos a ver que, por ejemplo, en algunas farmacias se empiezan a vender los test para poder comprobar el contagio del coronavirus. Doctor, le quería preguntar si usted cree que esa medida, esta posibilidad de que el particular pueda testearse, ya sea con un profesional o inclusive
de manera casera, es lo que deberíamos empezar a pensar hacia futuro, teniendo en cuenta la extensión que tiene esta enfermedad en el país, ¿no? Sí, nosotros tenemos alguna experiencia con estos test que son test de antígenos que se revelan a los 15 minutos. Y son test de lectura relativamente sencilla, pero a veces no es obvio. Entonces yo realmente creo que más allá de que se pueda o no se pueda vender en farmacias, yo creo que tiene que haber un profesional de por medio. Porque si no, una lectura mala, es decir, o un momento malo, por ejemplo, los test de antígeno tienen menos sensibilidad que las PCRs. Entonces, vos podés estar incubando y el proceso infeccioso y te da negativo. Si después de ese resultado negativo vos saliste a encontrar con tus amigos y estás incubando, estás infectando. Es decir, no solamente el momento de la determinación, sino también la interpretación del resultado y las cauciones que tenés que tener al respecto. Yo creo que hemos aprendido mucho y los profesionales hemos aprendido mucho porque desconocíamos muchísimo de lo que pasaba con este virus. Y yo realmente creo que es conveniente que haya un profesional de por medio. Doctor Jorge Hebner, le agradecemos muchísimo el contacto esta mañana. Ha sido usted muy amable, sobre todo por poner su tiempo a disposición de la comunidad. Tenga usted buenos días. Muchas gracias. Buenos días y les mando un abrazo. Abrazo para usted y abrazo para vos, Walter. Querido, gracias por estar con nosotros cada martes. Otro para vos, Diego. Muchas gracias. Y para los que están del otro lado también, abrazo, de codo, como hemos aprendido hasta ahora y como deberemos seguir en el corto tiempo ya. Si todo sale bien y si seguimos como hasta ahora e incluso un poco mejor, recuperaremos esa bendita normalidad. Gracias por acompañarnos. Será hasta la semana que viene.